Bien, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo acto de la Asociación Cultural Cauce del Nalón, que en esta ocasión además cuenta con una mesa muy completa de gente muy querida precisamente por todos y por todas. Como bien saben, estamos aquí para la presentación de esos 3 libros de poesía haiku: Escarcha al sol de Rosa Sergio, 27 haikus libres de Mario Pascual y 42 haikus de Toño González. Y para hacer la presentación, bueno, pues de estas obras contamos hoy aquí con la presencia de Fernando Cid. Bienvenido por tercera vez a la huelga y por, bueno, la verdad que con mucho entusiasmo por parte de todos los socios y socias de Cauce del Nalón. Fernando ya es conocido, como decía, en esta casa, pero de cualquier manera yo le comentaba que me parecía importante poner de relevancia el currículum que tiene, aunque es una persona muy humilde, en realidad. Eso de es hecho, que soy viejo. no es por vejez, no es por vejez. En este caso estamos hablando al final de un especialista en haikus y cultura japonesa, pero un especialista en haikus y cultura japonesa con una trayectoria profesional amplia. Podemos hablar más de experiencia, yo creo, que de vejez, Fernando, la verdad. Porque buscar información al respecto de Fernando Cid en Google, la verdad que es una maravilla. Sí, porque de hecho, cito: autor de una veintena de libros, varios centenares de artículos sobre estudios literarios comparados, ha participado en diferentes congresos y seminarios en universidades de España, Portugal, Irlanda, Alemania, Bélgica, Italia, Turquía, India o Japón. Luego, además, yo como estoy metida en el mundo académico, normalmente siempre nos vamos a Dialnet para cotillear a los pares. Y en este caso, bueno, pues yo también lo he hecho y he entrado en Dialnet y digo, a ver las publicaciones de Fernando, y la verdad que, reitero, un currículum extensísimo, muy meritorio, muy interesante. Cuando llegues a mi edad... cuando llegues a mi edad... No creo. Lo que pasa es que me ves con los tatuajes, los pendientes y engaño. Pero pareces más joven. No, hombre, no. Así que bueno, como pueden ver, al final contamos con una de las figuras más relevantes a este respecto para hacer esta presentación, así que sin más, no les robo tiempo porque reitero que los protagonistas son ellos, y muchísimas gracias a todas las personas que estáis en la mesa. No, gracias. Gracias a ti, Noelia, gracias a Kiko por la invitación. Ya os dije desde hace tiempo que para mí era un placer estar presentando a 3 amigos con sus 3 libros, y si hay una cuarta vez, contad conmigo. Ya sabéis que desgraciadamente el último día, el día que yo volaba, fue cuando se inundó precisamente la región en la que yo vivo, y hasta el último momento no sabíamos si venía, si no volvía. Y Kiko, como es tan nervioso, me pedía información incluso antes de que nos la diesen a nosotros. Nosotros me iban actualizando, y yo antes incluso de escribir a mi mujer o a mi madre, escribía a Kiko, porque era absolutamente... verdad que era psíquico, te tenía informado en tiempo real. No soy ningún experto, he sido curioso, y también coincidió que hace tiempo había también, es verdad, ahora no sé cómo estará el mundo en las revistas de impactos, etcétera, que como que había una demanda, la gente quería saber sobre Japón, y los que en ese momento nos acercamos, más o menos, unos más, unos menos que por casualidad, tuvimos la suerte. Yo por lo menos lo hice lo mejor que pude. Si me equivoqué, tampoco me han dolido prendas decir, pues me faltaba la bibliografía, pero y si dije algo interesante, pues bueno, pues ahí está, que sirva y que se consulte. Como decía, para mí es un placer estar con vosotros, estar con Kiko, estar con Elia, con Antolina, que la acabo de conocer, que luego nos tenemos que poner al día, con mi amigo Roberto Corte, que hacía 8 años que no nos veíamos, compañeros en una revista maravillosa que se llamaba La Ratonera, y yo le mandaba artículos de Japón, precisamente, los que tú habrás visto, porque La Ratonera estaba indexada en Dialnet, y Roberto me maquetaba y me decía que esto es muy largo, que este kanji, este ideograma, no se me sale, no soy capaz de maquetarlo, todas esas cosas, y ahora al verlo me he acordado de todos esos correos que nos intercambiábamos. Pero aparte de que la mesa veáis a muchas personas, hay más gente que quiere estar con vosotros. Y yo hago de transmisor, yo soy el mensajero.
La primera de ellas es Esther García, que la directora, la actual directora de la Asociación de Escritores Asturianos, que me ha pedido si podía leeros unas palabras de introducción. Y yo he pedido también permiso a la mesa, como se suele hacer, y evidentemente han dicho que sí, y yo paso simplemente a leer lo que Esther os transmite. O sea, la voz es la mía, pero las palabras son las de Esther. Querido Fernando, queridos Rosa, Toño, Mario, Kiko, Noelia y personas responsables de la Casa de la Huelga, amigos y amigas presentes. Siento no poder acompañaros en este acto de presentación de las publicaciones de Rosa, Toño y Mario, y más porque son libros de haikus, composiciones que me apasionan y me hacen encontrarme con la intimidad de la naturaleza. Ahora hablaremos de la naturaleza, ¿verdad? Pero sobre todo porque contamos con la presencia de mi querido y admirado, esto lo paso rápido, Fernando Cid. No puedo por menos de recordar los momentos tan emotivos que viví en el espacio donde hoy os encontráis. Pero había más gente, no estaba yo solo. En el año 2018, cuando conocí y escuché por primera vez a Fernando. Sus palabras me motivaron para reflexionar y profundizar desde mis modestas posibilidades sobre el haiku. Palabras aderezadas por la cercanía y el cariño que él transmite. A veces demasiado, me dice mi mujer. Eso lo pongo yo, ¿eh? En 2019, ahora que no está, en 2019 asistí a su taller de haikus impartido también en la Casa de la Huelga y que fue sumamente enriquecedor. Desde entonces han pasado muchas cosas y he de decir que después de tantas nubes de estos años aciagos me quedaron todavía más ganas de escuchar a la naturaleza, por lo que las palabras y los consejos de Fernando son una guía inigualable. Felicito a Fernando por su cercanía y amabilidad y sabiduría que él transmite de manera especial. Felicidades a Mario, a Toño y a Rosa. Estaré con vosotros con el corazón. Que paséis una tarde inolvidable. Estoy seguro de que así será. Vuestra amiga siempre. Un abrazo, Esther. El segundo mensaje que traigo no es tan amable. El segundo mensaje es de Enrique Linares Martín. Enrique Linares Martín es el director de la revista con más años dedicada al estudio y a la publicación de haikus, Hojas en la Acera. Durante una etapa, ¿te suena, verdad, Antolina? Durante una etapa fue una revista que ellos se empeñaron en mantener en papel y lamentablemente pues, cambió de formato a digital e incluso tienen una radio. Hay un canal de radio de haiku en YouTube, que os podéis suscribir y todos los contenidos son en abierto y gratuitos. Y al hilo de la presentación, Enrique me pidió si podía transmitir este mensaje, sobre todo para las personas que escriben haiku, aunque también para los que leemos haiku. Vamos a ver cómo me defiendo con esto. Y si no se oye, hacemos un grupo nuevo y lo pasamos, Kiko. Dice así. Muy buenas, soy Enrique Linares, director de la Gaceta de Haiku Hojas en la Acera. Llevamos publicando ediciones tanto en formato digital como impresas, y ahora últimamente hemos sumado al proyecto una radio digital, más de 15 años. Agradezco enormemente a profesores como Fernando Cid toda la labor de traducción y estudio de los textos japoneses tan difíciles de conseguir en castellano. En los primeros tiempos de la Gaceta, y una de las causas de su fundación, era esa falta de literatura en castellano. Ahora, pasado este tiempo, afortunadamente vamos reuniendo material, y por esto siempre sugiero a las personas que se inician en el haiku, la tanka o el haiku, por ejemplo, que lean mucho, y no solo autores japoneses, sino autores actuales en castellano que llevan bastante recorrido, estudiando el poema nipón. Por ejemplo, Mercedes Pérez, Manuel Díez Orzas, Félix Arce, Elías Rovira, Toñi Sánchez o Sandra Pérez. Hace poco han publicado un libro en la isla de Síltola que recomiendo vivamente, En el envés de la hoja. Y también desde el blog de Hojas en la Acera o la Escuela Makoto o en webs como El Rincón del Haiku o paseos.net podéis descargaros abundantes textos para comprender este pequeño poema japonés. Porque su brevedad encierra la trampa de resultar simple, nunca más lejos de la realidad. No hay que confundir simplicidad por sencillez. Yo siempre digo que el haiku es el poema más fácil de escribir, pero más difícil de escribir bien. Por lo tanto, siempre invito... Perdón. Y también desde el blog de Hojas en la Acera
o la Escuela Makoto, o en web. Ay, que es el teléfono. Perdonad, Es que bajaste .net. Podéis descargaros abundantes textos para comprender este pequeño poema japonés. Porque su brevedad encierra la trampa de resultar simple. Nunca más leer. No, me vais a perdonar que yo... Sencillez. Yo siempre digo que... Ay. Yo siempre digo que el haiku es el poema más fácil de escribir. Bueno. Más fácil de escribir, pero más difícil de escribir bien. Por lo tanto, siempre invito a documentarse lo suficiente y leer muchos haikus para encontrar su esencia. Porque, por lo que leo en internet, la gente escribe más haikus que lee. Hace poco se ha publicado una traducción de Itorigoto, un soliloquio de Ueshima Onitsura, quien escribió su célebre frase de sin Makoto, autenticidad, no hay haiku. Y que lo podéis descargar del Rincón del Haiku gracias al esfuerzo del profesor Jaime Lorente, quien lo ha traducido, donde nos indica ya en 1700 y pico estas dos sugerencias. Más difícil que hacer interesantes tus propios versos es comprenderlo. Los versos de los demás. Los versos de los demás. Me vais a perdonar porque yo soy absolutamente negado con estas cosas de la tecnología. Pero evidentemente lo que Enrique viene a decir es que si veis la bibliografía, tanto en España como en Italia se ha publicado muchísimo, muchísimo. Y la cantidad no es sinónimo de calidad, evidentemente. Y no nos vamos a ir a autores que están cerca de nosotros. Uno de los casos que Enrique o Vicente Aya hemos nombrado muchas veces es el caso de los libros de El Rincón de Haikus y el Nuevo Rincón de Haikus de Benedetti. Seguramente haya sido el libro que más haya ayudado a acercar al lector al haiku, pero que menos tiene que ver con el haiku. Menos tiene que ver con el haiku. ¿Verdad, Antolina? No tiene... Vosotros sabéis más, pero Benedetti... Benedetti era ya tan Benedetti que decirle que cómo tenía que ponerse a escribir haikus era muy complicado. Pues igual que cuando Borges se puso a escribir haikus. Era ya tan Borges que ¿quién le decía a Borges cómo se tenían que escribir los haikus? Pero Borges había estado en Japón. Sí, ya. Evidentemente. Antes de la relación con Kodama. Sí, le invitaron y estuvo con ella porque yo conocí, la persona que le acompañó a Japón ahora es profesora emérita en la Universidad Autónoma de Madrid, Kayoko Takagi. Y ella fue la que les acompañó. Y él conocía la literatura. Y él, en un libro que se publicó en Argentina, Borges y el Japón, que no sé, ahora ya se puede conseguir, él habla de los clásicos de la literatura japonesa. Conocía el Genji Monogatari, conocía la tanka, conocía el haiku. Sí, él conocía muy bien la cultura y la literatura japonesa. Benedetti en el prólogo al Rincón de Haiku sí que cita los trabajos de Justino Fernández, de Hiperión, o los de Fernando Rodríguez Izquierdo, también de Hiperión. Lo que uno se pregunta, yo me preguntaba cuando hice la tesis de la que hablábamos, Noelia, es si nos dan estas citas bibliografías que poco se le pegó en las lecturas de estos autores, porque él lo que hace son más bien aforismos, greguerías, podemos decir, pero de haiku tiene más bien poco. Y Vicente Aya, que es uno de los traductores junto con Fernando Rodríguez Izquierdo, creo que de lo mejorcito que tenemos, él le ha dado fuerte, a Benedetti. Yo he sido educado cuando he tenido que... No, vamos a decir educado, pero él le ha dado fuerte. Pero bueno, que yo ya estoy hablando demasiado. Yo lo único que quería decir es que es una suerte organizar un acto como este, Kiko, Noelia, porque ayer tuvimos la ocasión de... Yo no lo voy a llamar ni conferencia, clase ni nada, porque fue una charla. Estábamos aquí alrededor de la mesa, se nos pasaron 2 horas así volando y 2 de los 3 autores estaban aquí hablando de haiku. Yo traje un artículo de Vicente Aya en concreto, traje la introducción a un libro de Seiko Ota que está publicado en Hiperión sobre 6 claves para escribir haikus en español, y los estuvimos leyendo y comentando y sacamos ideas muy interesantes. Una de ellas es que cuando uno se acerca a un libro de haikus, decimos, bueno, pues cuando vemos, igual tú que eres de arte, un cuadro de Miró, que hemos dicho, mi padre decía, eso lo hago yo.
mi padre, eso lo hago yo. Bueno, pues ponte a hacerlo. La aparente sencillez que decía Enrique Linares, ¿no? Pero luego hay unas reglas, unas reglas que son más complicadas luego ya de seguir. Yo lo que digo es que uno tiene que mojarse hasta donde quiera. Evidentemente, si tú quieres seguir a los clásicos y quieres que tenga todos los elementos del haiku clásico, adelante. Ahora ya no es como cuando yo tenía 18 años, que la bibliografía era escasa. Ahora también estamos en contacto con lo que se hace también en Latinoamérica, ahora se lee en inglés, se lee en otros idiomas, y la bibliografía ha crecido muchísimo. Yo recuerdo, lo contaba el otro día, que la bibliografía era el libro de Rodríguez Izquierdo, el haiku japonés, en la edición de Hyperion, que ya había salido en una editorial un poco más pequeñita, y el manual de Antonio Cabezas, también en Hyperion, de 1990. Era lo que yo conocía. Yo soy de Cáceres, una ciudad pequeñita, no llegaban tampoco, si había alguna cosa más, o salía en la prensa alguna cosa más. Es como yo me inicié. Evidentemente, Internet ya, de eso ya ni hablamos, como te he dicho, me veo joven, pero yo ya tengo muchos años. Y cuando me dejo la barba larga ya es blanca, ya no es negra. Ya no es negra. Entonces ahora ya hay muchísimos recursos en otros idiomas, como digo, uno ve que se cita en inglés, en otros idiomas, que las traducciones llegan del japonés, que las traducciones nos llegan del japonés. A nosotros nos llegaban del inglés, pero mucho del francés. Y del francés. Creo que será más adecuado a nuestro idioma, porque ya si del japonés te tiene que pasar al inglés y del inglés al español... Antonina, pero si recuerdas, los libros que nos llegaban era como decir al lector: usted tiene ahí el libro y usted se las apañe, porque la edición crítica, las notas, eso que hacemos nosotros, que mucha gente le molesta, se te ha llenado la edición de notas, tiene notas que nos acompaña, que yo digo, pero esto es como si yo te enseño o tú me enseñas a andar, ¿no? Hay textos, por ejemplo, leer a Mishima o Kenzaburo sin notas, sin un buen prólogo, sin bibliografía de referencia, es un camino duro, ¿no? Pues eso antes, en los libros yo recuerdo sobre todo, también en novela Kawabata, Tanizaki y Mishima. Así, venga, léelo y como digo, casi sin ayuda. Ahora ya ha cambiado. Vosotros que sois asturianos tenéis una casa editorial, Satori, maravillosa. Aparte de que hace unos libros muy bonitos, que entran por el ojo, ellos, aparte de los clásicos, están sacando autores contemporáneos. Y la colección que dirige Rodríguez Izquierdo de Maestros del Haiku, como decía ayer, ha sentado las pautas de cómo se tiene que editar el haiku. Son libros muy pequeñitos, con un prólogo de 4 o 5 páginas, y luego el poema con los kanjis o los hiraganas o katakanas en esta parte, así, en esta parte del libro, la traducción, la transliteración. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que no nos dice nada cómo suena, y el haiku tiene que sonar. Ellos trabajan con la literación, con la repetición, y entonces en los libros de Satori lo tenemos aquí, y siempre que es posible, Fernando, el profesor Rodríguez Izquierdo, nos regala algunas notas, más de 1, 2 con cada haiku. Entonces, como digo, ya no estamos solos delante del autor. Eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y yo creo que hasta ahí es lo que yo voy a decir. Evidentemente vamos a hablar de poesía japonesa, vamos a ver de que si es simple o de si no es simple, como yo he dicho. Como vemos que son 3 versos, ¿no? Son 5, 7 y 5, quizás lo podemos hacer todo. Y no vale todo, no vale todo. Hasta donde uno quiera mojarse, como digo. Y si os parece, para que haya tiempo luego al debate, a las preguntas, los protagonistas son ellos, evidentemente, mucho más que yo. Yo he podido introducir un poco y hablar un poquito del haiku, porque pregunté, hice el sondeo de quiénes conocían el haiku o quién les sonaba, y hay personas, bastantes, que me han dicho que sí, pero los protagonistas son ellos. Veis que son 3 autores y vamos a comentar y vamos a hablar de 3 libros. El primero de ellos es este de aquí, escrito por Mario Pascual González, 27 haikus libres. Mario es licenciado en Historia Contemporánea, pero ha ejercido como informático. Y aparte, yo creo que una cosa que le acerca al haiku es que aparte dibuja, y dibuja muy bien. Dibuja muy bien. El libro, su libro, está compuesto por el haiku, aquí en la parte de aquí abajo, y el dibujo que le acompaña
arriba. Entonces, como yo os dije que yo rompía el hielo, y os daba la palabra y para que luego vosotros pudieseis expresar como quisieseis, yo de tu libro me quedo con este poema de aquí, creo que es el tercero, que dice así: en el azul intenso, un cormorán refleja la luna en el agua. Y yo me callo y le doy la palabra a Mario. Era lo que quería decir. Bueno, primero, agradecido a Cauce por haberme invitado. No te preocupes, calzo la voz. Yo nací en la Y lo que tengo es un poco que exponeros cómo accedí yo al haiku. Yo accedí al haiku porque tengo un hijo que es enamorado del Japón, de la cultura japonesa clásica. Es decir, no, aparte de la contemporánea, pero le llama mucho la atención toda la época, bueno, pues, clásica del Japón, la cultura japonesa. Y verdaderamente fue el que me introdujo en la literatura japonesa a los que me hacía, libros como algunos citados por Fernando, Mishima, que me encanta, etcétera, etcétera. Y algunos de haiku. Debo aclararos que en mi libro le llamo 27 haikus libres por una cuestión. Yo escribo o verso inspirándome en el espíritu de los haikus, pero no sigue toda la estructura clásica de un haiku, ni su rima, ni ¿qué me inspiró el haiku? La naturaleza, el amor por la naturaleza, la sensación que te aporta y sobre todo, aunque ya os informaron, con lo cual me imagino que tendré detractores en la sala, cuando me dediqué todavía a la informática, en realidad siempre también me gustó expresarme, digamos, vamos a llamarlo artísticamente. Dibujaba, me gustaba mucho dibujar, pintar, en mis años mozos escribí también algún verso, y me pareció un reto muy interesante el combinar la imagen con la palabra. ¿Qué nace antes? ¿Qué nace antes? ¿La obra de arte? O... No, antes que nada fue la palabra, el verbo. Es decir, yo me fue además en unas circunstancias un poco especiales, voy a contarlo, que paso a homenaje a una persona que quería mucho. Yo tenía un tío al que adoro, era lo que se llama un santo varón, y estaba internado en Villa. Y en los ratitos por la noche que lo podía dejar descansando, iba a esa zona central que tiene y ahí escribía en mi móvil y dibujaba en mi móvil. Está hecho con una aplicación de móvil, con el dedo, etcétera, etcétera. Y ese camino interior era recordando precisamente esa persona que, como yo siempre dije, era un franciscano. Recuerdo, él tenía una casita en Valencia Don Juan, que tenía una huertina, y su diversión, su rato de paz era se sentaba en una sillina y se dedicaba a ver los árboles y los pajarinos, todos los días. Era como encontrarse con la divinidad. Entonces, por eso fue el momento que yo rompí a hablar de la naturaleza. Y creo que
Quería decir, Mario, lo que te honra es el hecho que hayas añadido el marbete de libres. Porque muchas veces no lo encontramos, ¿no? Leemos simplemente haiku y uno cuando se acerca dice, pero bueno, es que esto de haiku tendrá el nombre, pero no tiene nada. Eso se lo tenéis que agradecer a mi hijo, Ajá. que le leí y me dijo, estos no son haikus. Digo, ya lo sé que no son haikus. Y entonces, digo, pero bueno, ¿cómo los llamo? Y dice, bueno, pues si se puede, si hay poesía libre en cuanto a su ritmo, rima y su estructura, pues ponle haikus libres. Ajá. Y a él debemos el título. Como te digo, eso sí que te honra y luego, pues como digo, lo interesante es que uno lo pueda aplicar, ¿no? Es decir, bueno, yo he vivido del haiku, me interesa del haiku, la métrica, la rima no, porque sabemos que no poseen rima, y luego esto me sirve a mí para reelaborarlo y plasmarlo en este tipo de poemas. A mí eso me parece honesto y me parece bien. Yo no soy nada conservador en ese sentido, ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, qué hubiese pasado cuando llega el soneto, ¿no? Y hubiesen dicho, nosotros tenemos la décima, tenemos la octava real, que estos italianos que vienen a hacer aquí, y ahora, gracias a eso, fijaos cómo disfrutamos con Quevedo, con Lope, con Cervantes un poco menos, ¿no? Y luego llega a Inglaterra y la rima es otra, y los portugueses hacen otra, ¿no? O sea, que yo en ese sentido creo que cada uno, si luego lo sabe defender, otra cosa es como decíamos ayer en la sesión, es que me digan, no, esto es un haiku, yo lo he escrito así, ¿por qué? Es breve, 3 versos, punto, cabe en el cajoncito, ¿no? Cuadra allí más o menos, es haiku. Por eso te decía, Mario, que es de alabar. Pero nos tienes que leer, estamos aquí para escuchar tus haikus libres. Yo dije que me comprometía a leer uno y a comentar uno. La brasa. No, si tenemos todavía brasa. tenemos todavía brasa. La mies dorada, que solo el cuervo con su luto empaña. Y tengo uno con el que acabo, que es: el viento en las ramas tañe con sus dedos y no suena nada. Pero presenta el dibujo, Con el dibujo, ¿verdad? Sí, Para que sí, se vea la conexión, la iconotextualidad. Sí, sí. Uh-huh. Os enseño el dibujo primero. Ay, cuando del frío invierno ya no quede nada, ¿vivirán tus huesos otra mañana? Y este me gusta también, porque me gusta mucho ese rasgo de la naturaleza. Silente, blanca, desde el cielo baila, pura deja el alma. Yo creo que ya está bien. Al que tenga interés, os digo, yo llegué a esto de tropezón, publiqué en Amazon, pedí libros y no me llegaron. Entonces, ahí tenéis unos tarjetines, donde, como soy informático, preparé un blog con todas las imágenes y todos los poemitas. Por si queréis en el teléfono, ver. También tenéis un enlace a Amazon, o si alguien me deja su dirección, yo se lo envío. A mí, en lo que llevamos de media hora, a mí ya me han regalado todo esto. Lo digo porque está mi madre en casa, o si hubiese estado mi mujer igual, porque se piensa que os los robo o algo, pero ¿qué hago? ¿Los dejo aquí? ¿Los tenemos que llevar o no? ¿Qué hago? Mamá, me los tengo que llevar. Así que aquí no los voy a dejar.
Vamos a seguir, no vamos a seguir el orden que me habían puesto aquí sobre la mesa. Y yo a Mario nos conocimos ayer, había oído hablar de Mario, pero a Rosa sí hace ya años que nos conocemos. Y entonces un poco más que Mario. y Rosa es una mujer entrañable, tiene un sentido del humor y tiene una manera de ser. Yo quiero ser como tú, Rosa. Yo quiero ser como tú y quiero escribir como tú, ¿eh? Yo quiero escribir como tú. Yo te lo cambio, No. ya. Yo me quedo con el currículum y luego no lo uso. Eso no sirve para nada. Eso, Mira que te dije. eso no sirve me quedo para con nada. el currículum y luego no lo uso. Para nada sirve eso. Rosa es diplomada en magisterio, ¿verdad? Además tiene libros muy interesantes sobre folclore, libros de literatura infantil, pero lo que nos trae esta tarde, yo sé que en una mesa en la que se presentan libros no se pueden leer ni se pueden presentar libros anteriores, pero tiene un libro que a mí me lo regaló, me llegó dedicado, que es este, pero yo no lo voy a leer porque voy a respetar una mesa ortodoxa, que es Caudal de Azar, pero cuando se termine la sesión sí podemos hablar de él. Así que el que nos trae aquí es su último poemario de haiku, que tiene un título precioso: Escarcha al sol, sonoro además, ¿no? Escarcha al sol. Fijaos que, como digo, aparte del contenido que ahora la autora va a leer, como ha hecho Mario, y os va a comentar, un libro que nos puede acompañar a cualquier sitio, que ahora hay una manía de no llevar libros, pero libros como este se pueden llevar que no molestan en absoluto. Fijaos qué preciosidad la portada. Y yo, como he hecho con Mario y como voy a hacer con Toño, Rosa, yo seleccioné uno por lo que tiene de visual, por lo que me hace... No tengo que hacer ningún esfuerzo para imaginarme lo que tú me quieres decir en verso. Es el haiku número 92, está en la página 50, y dice así: cerca de finca, solo queda un guardián lleno de hojas. Cerca de finca, solo queda un guardián lleno de hojas. Lo interesante, con Benedetti no lo podemos hacer, ni con Octavio Paz, ni con Borges, pero con Rosa sí, es que la autora nos puede decir dónde estaba, cómo le vino este haiku, cómo lo lleva al papel, si tuvo que revisar, si tuvo que emborronar y rehacerlo. Eso es lo interesante, Rosa. Y eso Te lo estaba contando a Toño antes, mientras andabais por ahí con los cables y todo esto. estaba comentando precisamente que habías elegido este para empezar. Exacto, sí. Y le estuve explicando cómo iba la cosa. Al tener la suerte de ser de pueblo, cosa que ahora querría todo el mundo ser, pero que está como con el ser, o eres o no eres, entonces al ser de pueblo te da la opción, entre otras cosas, de hacer con tu padre cierres de finca, o sea, de coger las ramas de castaño, pelarlas bien, a lo que huele el castaño, la madera de castaño cuando se pela verde, no hay fragancia de ninguna casa Fabergé en compagnie, no saben hacer nada de eso. Lo que hace la naturaleza no puede hacerlo nadie. Y siempre al terminar este otoño, antes de llegar el invierno, siempre hay el árbol de hoja perenne que te queda, y quedan todas las fincas con sus cierres, pero siempre queda el guardián. Entonces, para mí, escribir esto es simplemente tomar nota de lo que hay. Y el haiku para mí es tomar nota de lo que hay y no meter más de lo que hay. O sea, no querer más, no insistir. A veces, pues, cogemos el camino de la complicación y en lugar de ir a lo que es, vamos a lo que no es que no sea, sino que desvirtúa lo que es. Y entonces el haiku se estropea. Es que yo creo que tiene mucha razón. Yo voy a hacer un paréntesis. Muchas veces te dicen una definición. Venga, Fernando, mójate una definición. Yo la que dejó Matsuo Basho, lo que sucede aquí y ahora. Lo que sucede aquí y ahora. Y creo que si Rosa tenía delante esa imagen, que luego la ha plasmado por escrito, se hace válida. Desde luego. Esa
y muchos más de tu libro, desde luego. O esta, por ejemplo. Estábamos ahí hablando ahora y en los cristales de en la cristalera esa que hay detrás estaba sucediendo exactamente esto. Y llega el frío a instalarse con pausa sobre los vidrios. Estaban haciéndose las esquinas de los cristales con el Toño, tengo a Toño de testigo de lo que sucedía. Algunas veces ves, algunas veces anotas lo que ves. Y le estaba diciendo a Toño que lo más interesante del haiku es poder anotar lo que es y dejarlo ir. Porque a veces vamos con el papel ahí, anotando todo, y el entrenamiento de la observación, que es lo que más me gusta a mí del haiku, no tanto ya de la escritura, como de observar lo que hay, centrarte o pararte en lo que sea. Y todo va por etapas, claro. Cuando empiezas a escribir vas tanteando, sigues tanteando en todo momento. El haiku nunca te da la perfección del soneto que tú puedes conseguir y te da la medida exacta, y allí vas tú con tu sinalefa, tu rima, tu todo, y dices, uy, 14 dicen que es soneto, y como decía el otro, lo hice. Pero es que con el haiku hay que empezar a cada instante. O sea, no puedes dar por... Y que no quede todo dicho, decíamos ayer, ¿no? Leíamos el texto de Aya, del profesor Vicente Aya, ¿no? Insinuar también, dejar la sensación de inacabado, usar nosotros los puntos suspensivos, por ejemplo. Creo que también. Y muchas veces leemos haikus con todas las comillas del mundo que quieren meter información en tan pocas sílabas y cada uno se le atraganta nada más empezar a leer toda esa información que nos quieren comunicar. Y Rosa, yo tengo una pregunta. Ayer en la mesa lanzábamos, yo ya sé la respuesta, está preparada. Está preparada. A que te regateo. Está preparada. Sabemos, Pilar, en este momento que vivimos, que vamos todos pegados y que casi nos estrellamos unos con los otros con el teléfono, tenemos tiempo y sabemos mirar lo que nos sucede, la naturaleza, cómo surge a nuestro alrededor. Lo que pasa es que... Porque lo habéis hecho, ¿eh? Yo os he visto con los teléfonos ahí fuera también, todos ahí pegados. Quien tuvo la suerte de aprender a mirar siendo niño, sigue mirando, aunque sean, y ve cosas que están ahí y que en general la gente no ve. Quien está educado en lo visual de otra manera, yo me imagino que escribiría otro tipo de haiku. Ahí no puedo afirmar nada más que yo acabo de escuchar una urraca. Y probablemente la escucharon 2 o 3, y que sobre eso, bueno, ella sigue por si no la escuchó alguien, para que diga, bueno, estoy aquí y tal. Todo eso, lo sensorial, en lo que vivimos mucha gente siendo críos, y luego continuamos manteniendo, aunque estuviéramos en ciudades grandes. No sé, yo estuve en ciudades tremendas, enormes, con un montón de tráfico, y me arreglaba siempre para encontrar un parque. O una flor entre el asfalto, ¿verdad? O un pajarito, algo que te devuelva al origen. Yo creo que el haiku, si hace alguna cosa bien, que hace muchas, es devolverte al origen y a la humildad del humano frente al todo. Y eso a mí me gusta mucho. Una pregunta. ¿No crees que se queda, por ejemplo, en comparación lo que estamos escuchando de lo que tú has escrito es una idea? Yo veo, por ejemplo, lo que escribió tu compañero, el otro escritor, y queda como más completo. ¿No crees que necesitarías también dibujar? No. ¿No? Bueno... No lo sé, lo digo sí. a la hora de transmitir, perdona que No, sea bien, tan claro. No has dicho ninguna... la pregunta, dale. Claro, lo interesante es eso. El apoyo visual, yo por ejemplo,
muro de Facebook suelo tener haikus. Unos porque la gente los tiene, los recoge y los ilustra. Y a veces yo veo que sobre los haikus la gente pone otras imágenes que no son lo que yo vi. Claro, por eso. Y como decimos en la cuenca, cayó como una fogada porque bastante hacen con coger el haiku, buscar la imagen, colocar y hacer el tal, y luego me lo devuelven. La visión que cada uno tiene de lo que ve, yo creo yo que por lo menos yo no debo forzarla. O sea, debo de dejar eso ahí y cada uno con eso verá, no verá, se enganchará. Decía Toño, pues yo me enganché a uno el otro día y anduve ahí dándole vueltas. Claro, ahora estamos en una situación muy visual y queremos siempre apoyar todo texto en una imagen, porque muchas veces la imagen engancha al lector para llevarlo No, ahí. sobre todo para estar en la misma onda de lo que tú escribes. Perdona, porque acabas de decirlo, que a veces le ponen imagen y no es eso el mensaje. Pero la libertad no se puede En guardar. ese sentido lo decía. Antolina, sé lo que vas a decir. ¿Te juegas un café conmigo? Vas a hablar del poder de evocación de los kanjis. Me debes un café. No de los kanjis, Pues no. quedaste sin café. Voy a subrayar lo que tú dijiste justo antes de empezar esto, que es fundamental y que si no has vivido en Japón o no estás iniciado en lo que es la cultura japonesa, aunque lo escuches como occidental, digo, generalizando, no es seguro, aunque lo escuches, no es seguro que lo asimiles. Lo que dijo Fernando antes, que eso que tenemos que tener todos como un clavo aquí, y entonces une todo lo que estamos hablando ahora últimamente, es que, voy a exagerar, que a veces soy un poco exagerado, un poco mucho, tienes que imbuirte como si fuese un tabú de que tú no me puedes, a mí, a nosotros como espectadores, dejar terminada tu obra de arte, tu obra de arte, lo que quieras decir, porque es una falta de respeto para mí, es una falta de etiqueta en Japón, es una falta de... Eso es básico. Yo soy la que tengo que completar. Esto es prácticamente contrario a la tradición castellana, porque tú ay, qué guapo el soneto, pum, 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 y terminó, y todo tiene que ser perfecto y simétrico, como esta habitación que está hecha todo bajo la regla de oro. Ejemplo. Los haikus de Shiki. Pena que no tenga una brocha aquí, porque si no me ponía ahí. Si yo, como pintora, quiero hacer lo que es el vacío, el signo del vacío, donde todo pueda acontecer, un occidental coge y haría, da igual que sea con broche, con pincel o con un lápiz o con el compás, haría una cosa simétrica cerrada. Jamás el japonés. Coges la brocha, pum, 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 y te queda un trozo. Porque yo soy la espectadora que tengo que ver. ¿Me da eso o me da o yo misma cuando hago un arreglo floral japonés? Yo no lo puedo dar todo hecho porque es, me decía una profesora mía, indecente. Fijaros que lo decía ella en inglés, ¿no? Es como una ofensa, es indecente, tú no te puedes mostrar tanto. Entonces, ahora venimos a lo tuyo. Pero Antolina, ¿de dónde has salido tú? Mario, ya lo vemos desde aquí, incluso los que somos totalmente cegatos como yo y mío, pues en todo lo que quiera, que solamente el color ya de tu cuaderno, de tu libro, es una maravilla, y estamos aquí diciendo, qué maravilla tal, y lo abres, ya hasta parece que huele, que vuela, todo lo que quieras. Pero claro, la cuestión es, entonces viene ella, como eso tan maravilloso que le encanta, y me dice, chiqui, 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 no lo coloco de nada, y entonces viene Rosa y me dice, oye Rosa, más o menos, ¿por qué tú
y no te apetece hacer esto. Y entonces saltan todas mis bicis del cine. Rosa, no, ni se te ocurra, ni andar. Luego haces la creación artística que quieras, que también eso se lo necesitamos. Yo decía, me dirijo a Antolina, me dirijo a todo. Evidentemente, uno puede leer haiku, puede formarse, puede leer teoría, puede leer los trabajos que hay y muchos, y luego si quiere experimentar. Yo no voy a ser quien que le diga eso mal. Como decía, si ayer hablando yo había leído tal libro y he leído a tal autor, y luego me sale esto, uno se mete en el río hasta donde quiera. Luego, no tenemos que meternos. Antolina. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que cada cual haga lo que le da. Nos vamos salvando. Pero... Bueno, vamos a seguir, porque como la tarde promete... Yo quería deciros una cosa, también complementario a lo que ha dicho Rosa. Yo estoy de ocupa en casa de Toño. Para mí es Toño, ¿no? José Antonio González Rodríguez. Y entonces, como él se muere de pánico a la hora de hablar con vosotros, yo le voy tirando de la lengua sin que él se entere. Y entonces yo, mientras que entre sidra y que me lleva para aquí y para allá, le voy preguntando cosas. Y le digo, oye, Toño, ¿y tú, cuando te pones a escribir tus haiku, ¿tú qué haces? ¿Tú estás a lo mejor en el parque con tu nieta allí en Valencia? Y él, como es así, muy eufórico. Yo en Valencia no he escrito ningún haiku. Yo aquí en Tiraña, con mi río, con mis árboles y con mis animales. Y luego eso uno lo ve en su libro. Ahora que ha llegado el turno de hablar de José Antonio González Rodríguez, yo como digo, es Toño para mí. Él tuvo que dejar muy jovencito la escuela, a los 14 años, ¿no? Si no me equivoco, para ayudar en casa. Primero trabajó como albañil y luego estuvo trabajando en la mina y se prejubiló en la mina. Sí. Él me ha dicho que, aunque fue poco a la escuela, él era de los más espabilados y de los que antes se quedaban con la copla. Eso te lo dijo él. Eso yo no lo dije. Que te quedabas, que eras de los que primeros quedabas con... Sí. Eso sí, que te quedabas con la historia de los primeros. Pero en lo que me gustaba. Bueno, eso lo hacemos todos. Historia, incluso religión, con lo que tiene de historia, pero matemáticas y lengua y esas cosas no. Aprender a escribir casi o a escribir y poner alguna coma bien puesta lo aprendí ahora, hace poco. Y eso te honra, Toño. Y él fue uno de los que asistió a este tallercito de un par de días aquí y con el paso del tiempo me iba mandando sus poemas. Y yo me permitía, como ha dicho él, pues a lo mejor le cambiaba una comita o le sugería alguna cosa, pero muy pequeña. Y hoy tenéis aquí otro libro también delicioso, ¿veis? 42 haikus, de José Antonio González Rodríguez. Y yo le decía, conforme se iba haciendo el libro, de dónde iban saliendo los haikus de su libro. Y él, todo lo que se puede leer aquí, él lo ha visto. Y os puede contar el momento, y el día, y dónde estaba. Y como igual que... bueno, lo quiero decir que él es el sibarita de la mesa, porque él no va a recitar, pero se ha traído a su voz, ¿no? Sí, se ha traído a su voz, se ha traído a Jandro Gargallo. Entonces, como él es tímido y se muere y está operado de corazón y no hay que... pobrecillo, pues entonces recita Jandro, ¿no? Pero lo que he dicho que los compones son haiku made in Asturias, eso es cierto, ¿no? Sí, correcto. Yo vivo en una ciudad y la ciudad no me inspira nada para los haikus. Aquí sí, porque yo salgo a caminar en llano por el río Nalón y entonces observo las cosas y escribo. Y yo realmente, la primera vez que oí la palabra haiku fue aquí, pues en el 2018 hablas entonces, que fue cuando presentó Rosa Serdio y Esther, sí, sus dos libros. Sí. Y yo me llamó mucho la atención cuando Fernando, en esa pantalla que veía ahí a través del ordenador, puso un haiku que era: abro la ventana, cuida la golondrina un nido eterno.
de rosa. Y a mí eso me maravilló. Y dije yo, esas cosas yo las he visto alguna vez. Yo soy un poco aficionado a la fotografía, estaba en Barredos con un grupo de fotografía, estudias a contraluz, que salen a hacer cosas de paisaje y eso, y entonces a mí me gusta mucho el encuadre, un poco encuadrar, ver lo que quiero hacer y lo que no quiero que salga en la foto, y entonces entendí que realmente el haiku es eso, quedarte con lo imprescindible. ¿Por qué? Porque es que los japoneses en el lenguaje nuestro nos lo están limitando, es decir, hay muchas veces que en 5 o 7, 5 no puedes. Entonces, yo realmente hacía fotos y cuando las iba metiendo en el ordenador y corrigiendo alguna cosa o dándole un poco más de luz o más de color por cómo haya estado el día, empecé entonces a escribir eso. Y me acuerdo, una vez estaba en Tiraña y había pues lo que yo en Tiraña llamamos el tordo, un tordo en una rama, y era febrero y estaba helado todo aquello, y eso pues me inspiró a cosas. Y lo escribí, y yo se lo mandaba a él y lo metía también en Facebook y eso, lo metía, y yo metía la foto y él... O sea que yo no buscaba una foto para encuadrar con el haiku, sino que era primero la foto y luego el haiku. Pero bueno, yo se lo empecé a mandar a este hombre y él vamos, me metió en este lío terrible porque yo no tenía que estar aquí. Kiko, ahí a mediados de enero, Kiko me manda un WhatsApp y me dice, oye, que no tengo la dirección de Fernando, que la extravié, pásame la dirección de Fernando Ciezlucas porque quiero que venga aquí, que presentamos 2 libros, y eran ellos los autores. No cuentes nada, que a Kiko ya lo conocemos. Pero fue Fernando el que, oye, Toño, pues tú tienes aquí bastantes, algunos que a mí me gustan y tal, script, y ahí pues lo fui haciendo ahí en el ordenador en Valencia y lo fuimos preparando y bueno, y llegué a tiempo. O sea, que lo engendraste en Asturias, pero lo pariste en Valencia. Y eso que no le gusta hablar, ¿eh? Ya digo yo. Estábamos en casa, no, Fernando, yo que estoy operado, yo. No me hagas eso. Yo me recuerdo en un artículo de Rodríguez Izquierdo, él toma otra cita, creo que también es de Basho, que dice, ponga a un niño de 7 años a escribir un haiku. Y Toño, como ya somos amigos, se lo puedo decir, es como si fuese un niño. Sus haikus es como si un niño se pusiese a escribir. Con el que yo rompo el hielo antes de que Jandro, no sé lo que habéis adicionado. No sé si yo me quedo. No sé si lo intentaste. Pero a la nuestra edad eso es un auténtico halago. Y lo mejor que nos pueden decir. Yo me quedo con uno que es sonoro, que juega con la literación, que tiene su palabra estacional, que dice así. Fijaos el primer verso, ¿eh? Trepa que trepa al hórreo centenario la enredadera. Les vamos a perdonar la rima en asonante, pero fijaos, trepa que trepa al hórreo centenario la enredadera. ¿Se cumple lo que nos dicen los maestros Aya y Rodríguez de que es visual? De que juega con el encabalgamiento, es algo real que el poeta ha visto y le ha llamado la atención y ha tenido la necesidad de ponerlo por escrito? Sí. Si luego ya alguien más, creo que Antolina me va al trabajo, hablamos de si se pueden hacer haikus utilizando otra lengua que no sea el japonés o no se puede hacer, pues lo dejamos más tarde. Pero yo con ese cumplo y os dejo mano a mano a Toño y a Jandro. Y a su Rosa también, que lea primero. Ay, perdón. Ahora primero que... Que lea primero. Bueno, o después. El gancho en el que tú decías, aquel que te hizo Tilín, sí. Decía, abro la casa. La venta, era la casa. Abro la casa, cuida la golondrina un nido eterno. Verdad verdadera, debajo del corredor de casa estaba el nido de siempre de la golondrina. Llegas de afuera, abres con la llavona, que tenemos todos la llavona de casa en el corazón, y el nido está y la golondrina en cuanto te ve llegar te da 2 pasadas y ya está. Este era el que tú, sí. el culpable. Sí.
Ahora, Claro, pero ese era. la golondrina. hombre, las teníamos de porcelana, me voy a ponerles aquí, Antolina, ponemos ahí la golondrina. Os cuento, entre tanto, la llegada de las golondrinas a mi casa era un espectáculo porque mi padre normalmente estaba segando pación, un carro de pación todos los días. Y la golondrina, verde. Y la golondrina, al primero que iba a visitar era a mi padre, que era el que tenía el sonido de la guadaña y estaba por donde fuera. Y entonces llegaba mi padre con el carro y la pación, la hierba, el verde, recién cortado, y decía: papá, llegaron las golondrinas. ¿Qué os parece el tema? Entonces, claro, ahí el valor que tenía el nido de la golondrina para mí en el haiku sería totalmente distinta. Y ahora voy a lo escatológico, que aquel que tiene un nido de golondrina encima de la puerta, que era como teníamos el nuestro, y cada mañana había que fregar el suelo porque la golondrina hace sus cosas. Entonces, si quieres escribir un haiku, mira hacia arriba, no mira hacia abajo. Oh, qué bonito eso. Sí. No digo de corazón. Sí, digo de no, corazón, yo os lo digo como es. O sea, todos los días por la mañana había que limpiar, el resto de la alegría eran los vuelos y era la presencia y era la primavera y era todo eso, pero el primero a mi padre y después papá informaba del tema. Bueno, ya llegaron las golondrinas. Alguien decía: ¿qué va? Tal y como está de frío. Y decía: no, porque me fueron a ver a mí. Entonces, Precioso. Bueno, maestro. ¿Eres la culpable de que tengamos otro autor? a ver, seré la culpable de tantas cosas que no me contaron, que casi prefiero que quede en el anonimato el tema. Esto es como dar el relevo, o dar la luz, o dar fuego, o dar... Cuando enciendes una vela, no quieres toda la luz para ti. O por lo menos lo guapo sería poder encender a cada uno la suya, ir calella alante, Toño. Cuando Sí. vas calella alante con el candil, ¿quién te dio la luz? Pues un vecino, el que está, y tú vas con el candil por la calella allá, y así. Digamos que son cosas naturales. Y cuando nos metemos en esto, pues podemos salir, no se sabe por dónde. Bueno, pues nada, entonces ahora yo prefiero que sea Jandro, es Jandro Fernández, ¿no? Pero yo... Fernández soy, sí. Pero para mí Jandro Gargallo, que es como es Jandro Gargallo, que es como firma en... Esto funciona. Bueno, a ver, cuando mires para lo de la golondrina, que no sea para arriba en el momento que está ensuciando, porque te va a salir un haiku tremendo. De todo, ¿Alguna que vez? vaya descalzo. ¿Alguna? sigo teniéndolas. Ahora que no vivo allí, tengo el reposadero de las golondrinas que tienen el nido enfrente en el Alimerca y reposan debajo del nido. Está bien. Vale, un momento, yo solamente Yo lo quería, sabía, Toño. para introducir a Jandro, decir que a Jandro yo lo he conocido esta mañana. Éramos amigos de Facebook, lo somos, pero lo que es curioso es que somos de una misma quinta, yo de Barredos y él de Pola de la Viana, y no nos conocíamos, y nos conocimos a través de las redes, yo metiendo cosas que yo metía poesía, metía en una página, y Jandro empezó a comentar o a decirme alguna cosa, y luego yo empecé a ver de él que es un auténtico hombre del renacentismo, recita, canta con la guitarra, compone y canta los poemas, los adapta, es una maravilla la voz que tiene, y entonces yo que carezco de esto a la hora de leer, hoy hablamos y ya le dije, oye, le pedí el favor si podía él recitar. La verdad es que me ha recitado de un libro, de una recopilación de poemas para un libro que yo estoy haciendo, pues eso, lo ha hecho todo y es un auténtico trabajo que yo te quiero agradecer mucho
y nada, entonces darte la palabra y que tú leas los que a ti te apetezca. Bueno. La palabra, te la doy yo, que me toca a mí darte la palabra. Aquí hay celillos. Bueno, ciertamente, gracias las tengo que dar yo por esta oportunidad. Y sobre todo a Toño y a todos los poetas, porque yo, que escribo alguna vez, pero prefiero leer lo de los demás, porque hay una cierta calidad y prefiero poner la voz. Yo siempre digo que no recito, que leo en voz alta. Y sencillamente leo para mí y entonces lo grabo. Y el que lo quiera escuchar, el que pueda disfrutar, que lo disfrute, pero textos de otros casi siempre, insisto. Pero el placer, porque además es que Toño, efectivamente, esto es un milagro. La poesía resulta que hoy, hace 8 horas, no nos habíamos visto y hoy estamos sentados en una mesa y quizás luego después alrededor de un mantel, lo cual sería... y será estupendo, ¿vale? Efectivamente, yo tengo por costumbre siempre, y aquí hay alguna persona que puede dar fe, de que cuando leo una poesía que me gusta, la grabo y al autor le pido permiso para poderla publicar. Cristina, que es una buena poeta y que está ahí también, que lo puede decir. Y a Toño le hice lo mismo. Toño, como es así de buen hombre, por eso antes yo decía además y humilde, él nunca dijo que era el más listo de la clase, aunque lo supiera, pero nunca lo diría Toño, eso, efectivamente. Entonces, este libro, que es de Toño, son 138 poemas y yo los grabé, con la intención de que cuando ya reedite el libro en condiciones, digamos, más comerciales, pues irán acompañados esos 138 escritos de 138 voces. Y bueno, eso fue lo que yo, por lo menos a Toño, le quise regalar por cómo es. Y efectivamente, bueno, él a cierta edad nos tiramos más años para arriba para que digan, pareces más joven. Él es más joven que yo, pero bueno, da igual, somos de la quinta. Eso nos lo vamos a dejar. Bueno, pues esa es la historia de Toño y yo la verdad es que también tengo por costumbre, y lo saben gente que me acompaña, de no ensayar, porque me da la impresión de que cuando estás recitando estás teatralizando y pierde naturalidad cualquier cosa que leas. Por lo tanto, yo no leí, me dejó el libro, es decir, que no sé cuál lo voy a recitar, pero me da lo mismo porque abra por donde abra, voy a estar viendo naturaleza, seguramente, en los haikus. Y yo es que me da la impresión, ojeé por encima, sin pararme nada más que a ver lo que podía haber aquí dentro. No sé si se me oye, porque... Pero me da igual. Sí, pero es que... No sé si aquí aumenta la voz un poco. Pero si lo escuchamos muy bien. Pues ya está. Pues venga. Pues cualquiera, es decir, cualquiera de los haikus que este hombre... Bueno, cualquiera. Y además también están en asturiano, lo cual me permite hacerlo de las dos maneras, o hacerlo de las dos maneras. Abril, aguas mil, la lluvia de un concierto sobre el tejado. Y en asturiano, pues, abril en aguas mil, l'agua de un concierto sobre el tellao. Cualquiera, insisto... Bueno, la enredadera ya me la pisó, que es la que va a continuación, no porque estuviera ahí. Llega la aurora y el trinar de la alondra me alegra el alma. Llega la aurora y el trinar de la calandria alégrame el alma. Las mariposas, cuando danzan, regalan delicadeza. La brisa mece gotas de fresco rocío sobre las rosas. Flor de manzano, la primavera expande ecos de escancia. Digo, es que a mí me sabe a poco, porque me da una gana de seguir leyendo. Tiempo de siega. Mira, me acuerdo de tu padre ahora mismo, en ese caso. Pero voy. Tiempo de siega. El verano me evoca olor a hierba. El arrendajo
del árbol alza el vuelo con la cereza. Y es verdad, ahora que pocas cerezas se cogen, ¿verdad? Porque todas las cerezas nos les comen los pájaros. Pues, como al que le ha tocado coordinar la mesa, en este caso soy yo, doy por presentados los 3 libros. Agradezco a los autores y a Jandro también que hayas estado aquí con nosotros, y ahora vamos a pasar la palabra a ellos. Ahora, si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda sobre el proceso de creación, cómo crean, si borran, si no borran, es vuestro turno. Tenemos unos minutos para que ellos puedan responder a cualquier duda, cualquier pregunta que ahora tengáis vosotros. Yo, al artista, al de la barba, que no me recuerdo el nombre. Mario. Mario, a mí me gusta desde aquí lo que he visto de tu libro mucho, enhorabuena, y me parece además muy bonito, siendo tu trabajo profesional tan distinto a lo creativo, y demuestra que tienes una gran sensibilidad. ¿Qué haces antes? ¿Cómo? ¿Qué haces antes? ¿El dibujo o la palabra? En este caso, primero fue el verso y luego le divido en vida artística. Sí, porque digamos lo que me motivó o lo que me llevó a ello fue la palabra. Yo sabía que había ciertos versos japoneses que luego se iluminaron, y entonces, bueno, era una cosa que pues nada, muy bonito, decidí acabar. Tenemos que comprar tu libro. Voy a pasar a mi compañera de aquí, que ella tiene preguntas para todos. No, yo no. Yo cuando me viene la explicación. Pero no Bueno, ya aprovecho, ya que ha sido tan amable aquí mi compañera desconocida. Estoy curiosa, no solamente con vosotros como compositores de haikus, sino con todos los poetas que componen haikus. Antes de empezar con esta forma de versificación, ¿versificabais vosotros en alguna métrica tradicional castellana? Yo no. ¿Y tú, Rosa? Yo cantaba más que versificaba. Canción asturiana en casa, siempre mucha recitación de romances, por ejemplo. En mi casa había una larguísima tradición. Trabajo folclórico, ¿verdad? Incluso, y luego yo, pero ese fue después. O sea, Pero cuando empezaste a escribir poesía, ¿empezaste directamente con esa forma métrica determinada del yo haiku? empecé haciendo, y sigo, haciendo textos cortos de un tipo de narrativa que la gente se empeña en decir que es poética, y yo creo que es mi forma de escribir. Después sí, ya escribí cosas, digamos, conscientemente con una determinada rima sencilla para niños. Después ya me metí en más berenjenales y ya compliqué la historia. Bueno, pero el haiku siempre tuvo un lugar aparte. O sea, hiciera lo que hiciera, el haiku, el lugar del haiku era mi libreta de ir en el bolso. La sigo teniendo. Y yo puedo subirme en un transporte, gracias a Dios teníamos un Alcotán ahora y un Carbonero antes, y un Febe, que era mi delicia particular, subir en tren desde aquí hasta La Viana en el Febe. Y entonces, eso, yo empecé buscando material para explicar a los chavales en clase la poesía más sencilla, pero más impactante no desde lo sonoro, sino desde lo visual, siguiendo la estela de Juan Ramón Jiménez. Entonces,
entonces, a partir de algunos poetas que yo quería para la clase, busqué otro tipo de cosa. Y entonces vi con un libro pequeño que es el clásico de los clásicos, el de Editorial Miraguano, el haiku de las 4 estaciones, que ahora es muy difícil de encontrar, pero si te pones muy pesado todavía lo encuentras, porque yo todavía lo encontré hace un mes para regalar a gente que quiere empezar. Es cierto, es cierto. Entonces, De hecho, Iberión y también Miraguano haya, por ejemplo, traducido y ha publicado. Toño, ¿y tú? Yo, realmente yo empecé a escribir poesía cuando me prejubilé de la mina, ya por 1998, y fui recopilando poesía. Del haiku no sabía nada hasta hace 4 años. Entonces yo ahora estoy preparando un libro de poesía. Yo empecé a escribir poesía libre. A mí me gustan mucho los poetas románticos, Becker, Buesa, y ahora últimamente estoy haciendo mucho soneto. Entonces, y lo estoy haciendo, tengo muchos, y empecé haciendo sonetos y luego me daba cuenta de que, bueno, de que no eran así tan estrictos en cuanto a la métrica, y los fui adaptando, y entonces tengo ya muchos en decasílabos, y luego me pasé un poco al alejandrino. Ahora estoy escribiendo muchos sonetos alejandrinos, y bueno, yo los publico en esta página de los poetas que hay aquí en La Viana. Una pregunta, sí. Porque tú eres muy artista también, te noto yo que No, artista es, sí. Cuando haces el haiku, que me has dicho que te inspiras en la fotografía, que eso es muy interesante en la forma de marcar la composición, sí. Me he quedado yo. Entonces, digo yo, ¿en tu libro de haiku pones también la foto inspiradora o simplemente el soneto, los versos? Solamente los versos. Solamente pongo pues te estoy dando una idea, que a lo mejor, bueno, no así, ¿no? Tal que a lo mejor sacas esa ciencia, ¿verdad? Eso de donde lo has sacado. Yo, como te comentaba, para mí la definición del haiku es eso, es como hacer una foto y coger lo más bonito de lo que estás mirando y desechar un poco entonces encuadrar, saber. Pero eso que también se habla del aquí y el ahora, el momento de estar contemplando, pues eso ocurre en los haikus que hay en este libro, pero también hay muchos que no es verdad, que no ocurren ahí, porque realmente nosotros en la memoria tenemos haikus y no lo sabemos. Porque yo tengo ahí haikus que dice, no recuerdo, yo en la memoria estoy un poco, pero bueno, cuento cosas de niños, pero ese niño realmente era yo. Claro, te entiendo. Claro, te entiendo. En el maizal el niño espanta tordos con el gomero, con el tirachinas, como llamamos aquí. Pues ese niño era yo. Hay por ahí otro de un niño que está saltando sobre un lago congelado. Y era ahí en Somiedo, en uno de los lagos de Somiedo. Yo también fui a eso. Llevé a mi hijo cuando tenía 7 años, y era enero, era por Reyes, y tiré una piedra impresionante, una roca, yo de aquella tenía hasta fuerza, cogí una roca y la tiré y no le hice nada. Entonces mi hijo empezó a saltar, a patinar por ahí, a saltar. Y entonces hay un haiku que dice eso, un niño está saltando, sí, pues... El error habría sido decir Chema, saltaba, ese habría sido el error desde el punto de vista. Entonces eso quiero decir que muchas veces nosotros tenemos las imágenes, lo que recordamos, que a lo mejor no nos acordamos de cosas que hicimos ayer, pero sí nos acordamos de una cosa de cuando éramos niños, y nos acordamos y es casi un instante, y eso es un haiku realmente. Claro, claro. Muchas gracias. De nada. Mira el haiku de Toño. Lago del Valle. Un niño está saltando sobre agua helada. Qué bien lees muy bien. Hombre, toda la vida dando clase de lengua, ya me costaría una amonestación.
Vamos. Aquí somos gente de la cuenca sincera y clara. Ya. Y ha llegado. Sí, Ya, ha y ha llegado. Y uno que venía de Cáceres ha llegado. Y uno que venía de Cáceres. Bueno, extremeños somos 3 de momento que yo sepa, ¿no? Sí, porque ahí está, extremeños somos ahí 3. está Adelita del Campo. Vamos a apurar los últimos minutos, si os parece. No sé si hay alguna... Vamos allá, hay una pregunta más. Sí. Bueno, yo no sé si preguntarle a Fernando o a Cauce. Yo soy alumna del taller que nos diste aquí, un grupo de personas que estuvimos aquí, que pasamos estos días preciosos. Y lo que yo creo que algunos descubrimos, ya éramos aprendices de haikus, ¿no? Pero aprendimos con este taller tuyo que el haiku te daba la oportunidad de pararte a mirar, ¿vale? Y eso, gente que éramos de la cuenca y que estábamos aquí, que no nos conocíamos, tú viniste y nos diste el libro tuyo de Argüellos que tenemos. No, Esther. ese es de Esther. Esther. ¿Viniste también? Sí, Esther. Argüellos. Sí, Esther está. Tú también viniste a Sí, curso. claro. Lo que pasa es que soy muy despistada y luego enlazo uno con otro. Entonces, Sí. hacíamos competiciones. Después de tu taller hacíamos competiciones Sí. entre unos y otros a ver cuál era el más esto, ¿no? Seguimos haciendo haikus, hay alguna persona que sigue haciendo haikus, entonces la pregunta va, aparte de agradecerte a aquel taller que nos dio la oportunidad de tenernos y mirar, ¿cuándo va a hacer el segundo taller? Porque yo vengo hoy con esa misión, ¿no? De ver el segundo taller que nos diste, que de verdad que despertamos muchísimos, a ver cuándo. No sé si la pregunta es para ti, Fernando, o para los de Cauce. Muchísimas gracias. No sabemos... Pues eso es lo más bonito, cuando te dicen esas cosas. Cuando mi paisano diga, yo cojo el vuelo desde Bolonia y... Mira, Marta, yo creo que te lo envié a ti, ¿no? No sé, la idea era, en principio, hacer un taller 17, 18, Sí. 20, 21, creo que te lo envié. Pero, efectivamente, lo habíamos comentado con Fernando, que al menos hubiera 10 personas. Luego ya dijimos... Eso ya lo tenéis bien, ¿no? No, bueno, pero bueno, en esa... le habíamos puesto... Antonia, tú me agotas, Tengo que tirar de bibliografía, de fuente, tengo que ir a por el libro, te lo tengo. Y habíamos puesto una fecha ya para cerrarlo, pero efectivamente no quedó muy pobre. Y él agradecido por ese detalle, pues justamente ayer, en agradecimiento a la gente que además de los autores que están aquí, pues vinieron y escucharon esas cosas, esos documentos que hicimos, que se repartieron aquí con ellos y tal, pero efectivamente eso siempre puede estar abierto y el problema es que, como sabes, Fernando está en Italia y está dando... Sí, en Tirana tiene casa. Yo creo que se impone un rapto de madre e hijo y el que quiera más, que pregunte dónde están cada uno. Soy maravilloso, de verdad, de la buena. De todas formas, me parece que realmente esto ha sido una clase realmente excelente, literaria, de haikus japonés, y que efectivamente yo creo que esto ha sido una buena enseñanza y hemos descubierto a 3 grandes poetas, junto con una persona, en este caso 4 y el que está en la mesa diciendo eso, y después por las intervenciones que ha habido del público y demás, que han sido realmente importantes e interesantes, ¿no? Y yo creo que en general la gente está cómoda y satisfecha, lo que decía Marta, que como sé, bueno, yo no sé si alguna gente desconoce quién es Marta, ¿no? Pero Marta es la que tiene en su cargo el proyecto más importante probablemente de Valle del Nalón, que es justamente Valnalón, el centro,
hablamos de operación industrial de Valle, que en este momento creo que, si no me equivoco, Marta, igual hay 1.300 o 1.400 trabajando allí, ¿no? 1.700. Hostias. Imaginaos, donde era la antigua Duro Florera, y es la actual responsable, directora, ¿no? Una amiga de siempre, de esta casa y de Cauce y de todos nosotros. Pues nada, yo es lo que os tengo que decir, agradecer de esto, me siento muy contento de estar hoy aquí con toda esta gente que está participando y nada, yo supongo que si hay alguna pregunta más, pues bueno. En la cena. Sí, pues hablamos. No, pero la gente, si quiere ahora, va a llevarse a casa como cuando vas al mercado. Yo quería cumplir con lo que habíamos dicho al chico, quería cumplir con el horario. Yo le dije que sobre y media, un poquito. Bueno, vamos a ver, lo dejamos a menos cuarto, son 45 y a menos cuarto, de nuevo la presidenta anuncia el próximo acto que vamos a... Vale, muy bien. No, es habitual, Pues sí, si alguien más quiere... Yo quiero preguntar al profesor, yo necesito el micrófono, yo tengo buena voz. Mira, que hay uno esperando. No, pregunta tú antes. Si te No. Dime. Yo quería preguntarte, porque como tú eres, ya lo sé que eres súper mayor, pero bueno, ahí en la mesa quedas bien. ¿Qué empezaste? ¿Hacer el haiku por esnovismo, con toda la movida? No pregunto. No. ¿Por qué empezaste con el haiku exactamente? Yo no he escrito ninguno. No he escrito. Yo no he escrito ninguno. Yo me siento incapaz. Lo que hacen ellos, yo no los he escrito. Yo, desde mi... Pero eres interesado en el haiku. Sí, eso sí. ¿Por qué? Pero al mismo tiempo que me interesaba a la par por el teatro clásico japonés, por el kabuki, o por el no, o por el teatro de marionetas, del bunraku, o por la danza butó, por otros tantos. Yo soy de la generación, lo hablaba con Isabel, nosotros somos más o menos de la misma generación en la que crecimos bombardeados sin que nos diésemos cuenta de que Japón estaba penetrando en nosotros. Nosotros todos los sábados y todos los domingos recibíamos horas y horas de series manga, de series anime, perdón, y no lo sabíamos, incluso la generación de nuestros padres, con Heidi, con Marco, y nosotros veíamos en esas series que había algo diferente, que los personajes comían con palillos, o de repente... No, eso no. ¿De qué años estamos hablando? Yo soy de 79. Yo recuerdo sobre todo Telecinco, no sé si se puede decir, las mañanas de Telecinco había series como La Princesa Caballero, Bleach, Bateadores, Diana y Spanky, y luego Los Caballeros del Zodiaco, Bola de Dragón, El Chicho Terremoto, en España. Sí, y... La gente habla tanto de manga, es que yo, exacto. en otro país, la gente habla tanto de manga y que se inicia, y que empieza por manga, porque era que exacto. como un movimiento... ¿Verdad, Isabel? Luego, por lo menos yo en Cáceres y sé que evidentemente en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades, llegaban también las adaptaciones de esas series, los cómics. En Cáceres llegaban poquito, pero llegaban también a Madrid, a Barcelona, y es cuando empecé. Y es a través de saber que esas series venían de Japón que a uno le pica el gusanillo. Hay más personas de mi edad que se dedican mucho más en serio, más en profundidad que yo, que os pueden contar la misma historia, ¿eh? En la Universidad de Zaragoza, en la Universidad de Salamanca, hay chicos, o no tan chicos, que os cuentan la misma historia, ¿eh? Al saber que era Japón, se han acercado al teatro, a la literatura, se han acercado a las danzas, así, esa es la historia, porque veíamos que aquello... Había cosas que no eran con las que compartíamos en casa. Bueno, yo recuerdo todavía, la madre de mi madre, mi abuela, yo cogí 2 palillos, yo no sé ahora si se hace, antes había en los zapatos, sobre todo, recuerdo en casa de mi abuela, había unos palillos que mi abuela tenía, uno en cada uno de esos zapatos. Y yo le cogí a mi abuela esos palillos y en su casa me puse a comer y mi abuela me hizo así, para adelante, y yo estaba haciendo lo que había visto en la serie.
ahora ya no los he visto, pero claro, todas esas cosas, ¿no? Sí. Eso lo recuerdo perfectamente. Es que en Madrid hay mucha movida de todo lo que tiene que ver con lo asiático y entonces pensé que tú estabas a lo mejor en Madrid, que era por esto la influencia que tú podrías tener. Yo creo que había empezado en España, como en el resto del mundo, cuando Japón se había vuelto tan rico que todo el mundo copiaba, y eran los años 80. Los años 80, yo... Era cuando yo estaba en Japón. Entonces yo me acuerdo de ver a las... Yo me acuerdo que lo estoy viendo ahora mismo, una sueca, entro en el metro, y bueno, para los suecos, todos nosotros cabeza negra, de cabeza negra. Y de repente veo a una sueca que seguramente era blanca, blanquísima, porque lo veías con la piel, y era el peinado japonés, el pelo negro, porque claro, si lo tiene rubio claro, el teñir te tiende negro como el ala del cuervo. Y entonces era el peinado esto y esto. Y entonces yo me quedé muy sorprendida porque la gente trata de hacerse más bien nosotros rubios con lo que te representa. Entonces digo yo, ¿qué está pasando aquí? Y en la universidad, que éramos 5 los que estudiábamos japonés en la Universidad de Estocolmo, y entre ellos, de los 5, a lo mejor 4 éramos extranjeros, ¿no? Una de Canadá, otra italiana, yo, bueno, casi así, de repente, ¡bum! Al año siguiente se va llenando de mucha gente, hombres de negocios que iban, porque ya empezaban, porque en esa época, si os acordáis, Japón se convirtió en el país que tenía, eso lo he vivido yo, que tenía el estándar más alto económico, bueno, el boom económico, hasta que Estados Unidos no le convino y se la jugaron. Y yo creí que era por eso, como... Fue más bien Antonina, en los 90, más bien yo tenía 14, 15 años cuando ya llegaron, ¿no? las televisiones privadas y eso, yo tenía esa recuerdo. O sea, en los 80 pues yo tenía meses, claro, yo nací a finales de 79, en diciembre, meses. No, hombre, pues todavía no empecemos a hablar de lo llevo muy bien, lo llevo bien, eso. Hay una preguntita por ahí. Sí, ya todavía estamos aquí. Sí. Bueno, es que no conocía yo mucho todo esto que habéis expuesto sobre los haikus y hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que parece ser como una especie de rigidez clásica, ¿no? Entonces el haiku es lo que es y punto, no se puede tocar. Ahí voy. A mi pregunta va por ahí. Entonces, los mismos japoneses o buenos escritores de donde sea, bueno, digamos que pasa como el flamenco y con la tonada, ¿no? Hay como lo clásico y después, a partir de ahí, siempre es interesante evolucionar si bien. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, el tema de la naturaleza, ¿no? Que es tan hermoso y que todo el mundo lo reconoce, pero ¿no hay haikus también que más que en lo que se está viendo estén en la mirada que se pone? Yo estoy imaginando ahora una casa vieja y que el haiku pueda empezar con los ladrillos a punto de caer y después que siga como siga, ¿no? Quiero decir, que no sea propiamente la naturaleza. No, yo leí algunos allí, yo cuando estuve leí uno sobre lo último que habían escrito en el curso de la pizarra de la universidad, por ejemplo, no lo recuerdo de memoria, y sé que ha habido movimientos también de ruptura con el haiku, que hay autores que rompieron, por ejemplo, con la palabra estacional, con el kigo, rompieron, la suprimieron, y no recuerdo más, pero yo recuerdo haber leído, por ejemplo, ese ejemplo que te digo de la pizarra de la universidad y otros ejemplos más, o sea que no se puede tocar. Evidentemente lo que primero llega, que así es como se constituye el canon, son los clásicos, ¿no? A nosotros nos llevaron los clásicos, nos llevó Matsuo Basho, Buson, Shiki, y luego muy poquito a poquito han ido calando, gracias al trabajo de gente como Vicente Aya, Elena Gallego, Seiko Ota, que estamos recibiendo también a autores contemporáneos, pero el canon, el núcleo, primero se forma con los clásicos, ¿no? Sería, yo qué sé, acercarse a la literatura georgiana, uno se acerca por los clásicos, lo que está publicado quizás, lo que uno tiene más cercano, y luego a partir de ahí pues van llegando otros autores, pero el caudal principal siempre es ese. Y yo creo que eso también influyó luego en cómo se empezó a hacer haiku aquí. Evidentemente, si lo que se conocía era ello, pues nos fijamos en lo que tenemos, evidentemente. Pero como digo,
La bibliografía ahora ya no podemos decir que no tenemos bibliografía. Los que dijimos cosas hace 20 años y nos equivocamos, podemos decir nos equivocamos, porque lo decimos sin mala intención. Quien se equivoca ahora, como decía Enrique, leed y leed y leed, porque ahora se puede leer. Se puede leer. Bueno, pues no sé. Ahora sí, podemos ir en paz.